Esta noche, por el pastor Enrique, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Alabado sea Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de estar nuevamente en su casa. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Estamos más que agradecidos del Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Hoy me acompaña mi esposa. Parece el cielo de azul. Una de las damas más hermosas de la casa hoy. Todas son hermosas, pero mi esposa es hermosa. ¿Cuánto lo creen? Estamos agradecidos por ese regalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Tenemos 3 niños. Cuando pensaban que yo iba a ser padre católico, hoy soy padre de familia. Dios es bueno, aleluya. Estamos agradecidos de Dios. Así que, hermano, así como dijo el pastor, mi nombre es Enrique Cabrera y somos de San Pedro de Macorís, y Dios nos tiene en Maimón. Tenemos unos meses ya allí trabajándole al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que pueden buscar en su Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tener fe? Entonces temieron con gran temor y decían el unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Dele gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Jesús, aleluya. Padre, gracias, estamos en tu presencia en esta noche, Señor. Te pedimos, Dios mío, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Dios, esté moviendo de una manera sobrenatural, Señor. Que a medida que estés predicando tu palabra, tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tu mano, comienza a darle gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaro los ángeles aquí en esta noche. Declaro que los ángeles ministran conmigo en esta noche. Declaro que los cielos quedan abiertos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete por los cuatro vientos en esta noche. Que solamente tu presencia se mueva, Señor. Porque tu presencia es plenitud de gozo. En tu presencia hay paz. En tu presencia hay libertad. En tu presencia hay poder. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero en esta noche ministrar con el tema. Dígale que está al lado suyo: los vientos contrarios te llevarán al propósito de Dios. Ay, santo. Santo. Escucha bien. Los vientos contrarios te llevarán al propósito de Dios. Es un tema poderoso, ¿verdad? Los vientos contrarios. ¿Y cuáles son los vientos contrarios? A veces Dios, para llevarnos a su propósito, tiene que permitir que los vientos contrarios nos azoten para enderezarnos. Cada vez que te desvíes del propósito de Dios, va a soplar un viento contrario. Quizá lo que tú estás esperando, quizá lo que tú estás deseando, quizá lo que tú estás pidiendo. Porque muchas veces le pedimos cosas a Dios, pero estamos en vía contraria. Estamos desviados. Queremos que Dios nos bendiga, pero estamos fuera de su camino. Queremos que Dios nos dé, pero estamos fuera de su propósito. Queremos que Dios nos escuche, pero no estamos en la línea que Dios quiere que estemos. Pero también hay vientos contrarios que soplan cuando Dios tiene propósito contigo. Cuando tú vas rumbo al lugar que Dios te marcó para que tú estés, se levantan vientos contrarios para detenerte y para desviarte. A veces no conocemos ese misterio, porque muchas veces cuando Dios te habla y te dice lo que Él quiere que tú hagas, se te levantan vientos contrarios. El enemigo quiere detener el propósito de tu vida. Y tú te preguntas: pero Dios me habló y me dijo que haga esto, y ahora mira todo lo que me está sucediendo. Y te detiene. Hay gente que dice: esto está dando demasiado lucha, esto no es de Dios. Y vengo a decirte que lo que es de Dios da lucha, porque el enemigo se opone a que se haga la voluntad de Dios. El enemigo se opone para que tú no logres la meta que Dios te trazó. El enemigo siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. Dios te llama para que haga algo, el enemigo se va a atravesar, va a querer detener. Y aquí vamos con este pasaje bíblico.
Jesús le da una palabra a los discípulos y le dice: pasemos al otro lado. Fíjense algo. Cada vez que Dios llama a alguien para algo, siempre escuchamos que Dios dice: vete ahí. Dios nunca te va a decir que te vayas. Dios te va a decir: vamos. Aleluya. Vamos. Dios nunca te va a mandar solo ni sola a hacer un trabajo para su reino. Dios nunca te va a enviar sola que tú vayas a predicar. Dios nunca te va a enviar sola que vaya a evangelizar. Quizá humanamente te ven solo. Quizá humanamente te ven que tú vas solita. Pero Dios va contigo. El Señor no le dijo a los discípulos: pasen al otro lado. Le dijo: vamos, pasemos al otro lado. Aleluya. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hay de aquel lado? ¿Por qué Jesús le dice: pasemos al otro lado? Los discípulos no entendían. Los discípulos no sabían. Solamente obedecieron que el Señor dijo: pasemos. De aquel lado había una necesidad que Jesús iba a resolver. Hay necesidad que el Señor te va a necesitar y va a decir: vamos a resolverlo. Hay territorio que el diablo no tiene, que el Señor te dice: vamos a conquistar ese lugar. Vamos a arrebatarle al diablo esas almas. Vamos a conquistar ese lugar. Este lugar le pertenece a Dios. Entonces, cuando Jesús dijo: vamos, Él no llamó a gente que no sabe manejar una barca. Ahí estaba Pedro. Ahí estaban los discípulos que sabían navegar. Jesús no sé si estaba cansado, agobiado de tanto afán, ajetreo de predicar, de caminar. Jesús se durmió en la popa de la barca. Allí en un cabezal, allí se recostó y se echó a dormir. Entonces el diablo se aprovechó. Se levantó una tempestad. Y la tempestad era tan fuerte que soplaba viento que levantaba las olas y la tiraba en la barca. Allí los discípulos están luchando para controlar la barca, pero la barca parecía que se iba a hundir. Parecía que se iba a romper la barca y todos iban a morir. Aquí Pedro, un experto quizá, era el que estaba como capitán de la barca, allí controlando, y se le agotó toda su capacidad que tenía de manejar barca. Se le fue todo el recursos humanos que él tenía de resolver y manejar una barca. Allí se le fue el control de todo. Yo no sé si en las olas, las aguas no mojaban a Jesús, pero él seguía durmiendo. Él estaba tranquilo allí, mientras los discípulos están diciendo: no vamos a morir. Pedro determinó y dijo: vamos a morir ya. Vamos a morir. Y Pedro fue donde estaba Jesús para despertarlo, para que Jesús sepa de que va a morir también. Claro, porque ya llegó el momento de molestar al maestro, porque ya se nos fue el control. Ya vamos a morir. Por eso que los discípulos llaman a Jesús y le dicen: maestro, maestro, tú no tienes cuidado que perecemos. O sea, en otras palabras, tú no ves que nos vamos a morir. O sea, despierta para que tú sepas de qué morirte. Aleluya. Sí, porque hay gente que duerme tanto que cuando viene a ver le llega la muerte y está durmiendo. Gloria a Dios. No saben de qué murió después. No sé. ¿De qué tú moriste? Yo no sé. Yo me dormí y desperté aquí. Sí, porque hay gente que tiene el sueño tan pesado que se hace un terremoto, le revenean la casa, lo tumban de la cama y sigan durmiendo. No sé si Jesús tenía un sueño pesado o no despertaba.
Despertar cuando lo despertaron. Los discípulos despiertan y le dicen: maestro, no tiene cuidado que perecer. Y mientras los discípulos a lo mejor estaban llorando, estaban desesperados, Jesús tiene toda su calma. Jesús se levanta con toda su calma mientras los discípulos están desesperados. Hay momentos difíciles en nuestra vida que nos desesperamos. Hay momentos tan difíciles y situaciones en nuestra vida que llega un momento de proceso que pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero Jesús está ahí. Pero nosotros nos desesperamos y ya no vamos a morir, ya hasta aquí llegué yo. Ya. Hay gente que cree que ya su ministerio se acabó. Hay gente que ha dicho: yo no vuelvo a cantar, yo no vuelvo a predicar. Porque llega un momento tan difícil en su vida que piensan que todo se acabó ya para ellos. Entonces Jesús se levantó y con toda su calma le dice al viento: calla. Al mar enmudece, se desaparece el viento y el mar se queda tranquilo. Entonces los discípulos se quedan asombrados y se preguntan: pero ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? ¿Quién es él? Se ha tanto tiempo andando con Jesús y no lo conoce. Y yo me pregunto, digo, así mismo vemos personas que tenemos tiempo en el Evangelio y todavía no conocemos el poder de Dios, todavía no conocemos quién es Dios, todavía no sabemos quién es Jesús y está con nosotros. Hay gente que está como María y José que se le perdió a Jesús. Aleluya. Se le perdió a Jesús. Que a veces no usan la capacidad que Dios ha puesto en ellos. Desde que le llegan una prueba, ¡ah!, no luchan con lo que Dios le entregó. Dios nos dio autoridad. Hay gente con ministerio grande y poderoso, pero el diablo, como sabe que tú no lo sabes usar y no conoce tu llamado, se burla y se ríe de ti. Con el don de reprender el demonio, pero tiene miedo. Dicen por ahí un dicho que la mitad del pleito es el aguaje. Hay gente que son guapos de boca, pero cuando llega la vez dicen: tranquilo, yo no estoy en pleito. Entonces hay gente que te mete miedo con la boca, matan, asesinan, de todo y dicen de todo y roncan, pero cuando ven la verdad se ponen chiquitos y dicen: mentira, tranquilo. Entonces el enemigo, conociendo el llamado de nosotros, muchas veces nos amenaza, nos mete miedo. Hay gente que dice: mira, hay gente que me ha dicho a mí: pastor, cuando yo no oro, yo duermo tranquilito, nadie me va a decir que me pongo a orar antes de dormir, no duermo esa noche. Esa noche de guerra me da pesadilla, siento algo en la casa. Digo: ese diablo para que tú no ores. Porque cuando tú oras, Él tiene que irse. Cuando tú oras, Él tiene que cambiar la ruta de donde cruza. Cuando hay una persona de oración, a veces el Señor enemigo no puede cruzar por ahí. Cuando hay una persona de oración, los altares que están cerca tienen que mudarse. Cuando hay gente de oración, los demonios tienen que irse lejos. Entonces, Satanás le hace la guerra a los hombres y a las mujeres de Dios. Cada vez, esto es igual que un bolseador. Usted está en un ring bolseando, usted da y le da.
Sí, porque hay gente que tú ves que los demonios lo tengo pisado. Y cuando el diablo le da un puñito, dice, yo me voy de aquí. Entonces salen corriendo. El boxeador da y le da. Ahora, si te di el duro, no dejes que te cuente el 10, levántate. No pierdas la pelea, levántate. Sigue peleando, que la victoria es tuya. Si no le vayas, la victoria es tuya. Si no le vayas. Entonces vemos aquí que cuando Jesús le dice al viento calla y al mar enmudece, que los discípulos están sorprendidos. Jesús le reclama y le dice, ¿por qué no tienen fe? Jesús comienza a reclamarle a él, porque muchas veces nosotros contamos con la capacidad humana que tenemos. Hay gente que cree que porque tiene un título universitario ya no lo usa por eso. Todos esos estudios son buenos, pero más buena la presencia de Dios. Más buena la presencia de Dios. Ahí hay que tener poder. Tú no vas a reprender al diablo con un título. Tú no vas a reprender al diablo con un diploma. Alabado sea el Señor. Tú no vas a reprender al diablo con eso. Tú vas a reprender al diablo con rodillas y oración. Con la presencia de Dios. El que tiene la presencia de Dios. Aleluya. Vence. ¿Y sabe por qué Dios permite muchas situaciones en nuestra vida? Para quitar cosas que hay en nosotros que a Él no le agradan. Porque hay muchas personas que son altaneras, arrogantes, soberbias. Entonces, un soberbio fácilmente ofende a los demás con su actitud. Hay gente que cree que Dios nada más lo usa a ellos. Son las últimas Coca-Cola del desierto. Y creen que Dios no puede usarte a ti. Hay gente que cree que Dios los puede usar a ellos por lo que ellos son humanamente. Quizá Pedro decía, yo no necesito a Dios en el mar porque yo sé manejar el mar, yo conozco las playas. Y mientras tú dependes de los hombres o de cosas humanas, tú tienes problemas con Dios. Dios no quiere que la persona que Él escoge, que Él llame y escoge para Él usarlo, que dependa de hombre. Dios quiere que su siervo y su sierva dependa totalmente de Él, porque el hombre te puede fallar, el hombre te puede decepcionar, el hombre te puede traicionar, pero Dios no falla, Dios siempre está ahí. Dios quiere que dependa de Él, porque hay hombres que te prometen cosas y te dicen, mira, cuenta conmigo para lo que sea, pero el día que más tú lo necesitas se te niega. El día que más tú necesitas dice, no puedo. El día que tú vas contando con esa persona te da la espalda. Y si tu ministerio después de todo hombre vas a fallarle a Dios, te va a decepcionar. Hay gente descarriada porque dependían de hombre. Hay gente apartada porque dependían de hombre. Pero cuando tu ministerio depende de lo de arriba, no hay quien te detenga. Y Pedro, Dios le enseñó algo a los discípulos. Que lo espiritual es más real que lo físico. El mismo Jesús lo dijo. Lo que tú ves, todo eso perece, pero lo que tú no ves permanece para siempre. El mundo espiritual es real y tú no puedes reprender a nada. No es como los católicos que creen que van a reprender el diablo con una cruz. El diablo no le tiene miedo a la cruz. El diablo le tiene miedo al que murió en la cruz. ¿Cuánto la van a Dios? A ese que el diablo le tiene miedo, que murió en la cruz. La cruz tiene poder. La cruz representa una maldición. Por eso Jesús se hizo maldito por nosotros. Cuando yo era católico, yo tenía cruz. Y fui allá a la basílica. Tenía crucifijo y todas esas cosas. Y cada vez que tenía miedo hacía así.
Cuidado, diablo, que tengo que... Y si no andaba con ninguna de ellas, ponía los dedos. Ay, Dios. Porque esa ignorancia me la enseñaron que así se iba cualquier cosa mala. Pero el diablo se va cuando siente la presencia de Dios contigo. El diablo no te tiene miedo, el diablo le tiene miedo al que está contigo, al que te guarda, al que te protege. Ese que tiene miedo cuando tú clamas a Dios no responde. Y la presencia de Dios desciende y no hay diablo que resista la presencia de Dios. Pedro entendió en los discípulos que su capacidad humana no podía hacer nada, pero la presencia de Dios sí. ¿Sabe que había de aquel lado? Una necesidad grande. Siempre que Dios te llama para hacer algo, el diablo se va a oponer. Aleluya. Te va a hacer la guerra. Va a soplar viento con dedo para que tú te disgustes, para que tú digas que esto no es de Dios. Cuando tú planeas hacer algo para Dios, el diablo de una vez se va a oponer. Y fíjate, en estos caminos el diablo no tiene que ver a quién va a usar. El que se descuide en estos caminos, el diablo lo usa. No importa que sea pastor, evangelista, profeta, misionera, adoradora y lo que sea. Si te descuidaste, va a ser un instrumento del enemigo, porque el diablo te va a confundir. Te vas a confundir. Satanás no tiene que ver. Satanás usó a Pedro para hablarle a Jesús. Cuando Jesús dijo que iba para Jerusalén, que se iba a entregar, y Jesús dijo todo lo que le iba a pasar, y salta ahí con un amor y una cosa, porque el diablo te pinta algo. A veces el diablo va como con una misericordia hacia ti. Ay, no te puedo hacer nada. Y así mismo fue Pedro, le dijo a Jesús: Señor, ay, que no te pase nada de eso, no vaya para Jerusalén. Y comienza a decirle, ¿y sabes lo que Jesús dijo? Apártate de mí, Satanás. Pero era Pedro. Pero el Señor entendió que el diablo está usando a Pedro. Hay un tema que yo he predicado llamado cristiano endemoniado. Porque cuando el cristiano se descuida, fácilmente el diablo lo usa para tumbar un ministerio. Lo poseen. Y ni ellos se dan cuenta que están poseídos. El Judas estaba poseído. Y dice la Biblia, y entró Satanás al corazón de Judas. ¿Quién estaba en el corazón de Judas? Sí, porque hay gente que dice, no, un cristiano no puede estar endemoniado si se descuidó, sí. Si se descuida, el diablo lo puede poseer. Y en estos caminos que tú tienes que procurar no descuidarte, porque el diablo puede confundir y engañarte, y de ser instrumento de Dios te convierte en un instrumento de Satanás sin darte cuenta. Que si te arrepientes Dios te perdona, claro que sí. Si Judas se había arrepentido, Dios lo había perdonado, porque Pedro pecó y le falló a Dios, pero se arrepintió. Pedro podía hacer lo mismo cuando negó a Jesús y al caso, pero Pedro fue más hábil y se humilló. ¿Sabe el problema de muchos? Que no se humillan, pecan y no se humillan, fallan y no se humillan, no reconocen que fallaron, no reconocen que pecaron. Mientras tú no reconoces que fallas, tú estás mal. ¿Qué te cuenta de si es verdad que fallé? Solamente una gente humilde puede reconocer, y Dios llama a gente humilde que cuando tú fallas, tú reconozcas, desde que tú reconoces que fallaste, eres perdonado. Porque el que reconoce que falla, se ve entonces el arrepentimiento en él. Mientras tú no admites tu pecado y te arrepientes, tú no estás perdonado. Reconoce: sí, fallé. Como el hijo pródigo que dijo: Padre, he fallado contra el cielo y contra ti. Incluso reconoció y dijo: yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero yo me conformo con ser un empleado tuyo.
porque entendió que los empleados de su padre tenían abundancia y él estaba en necesidad y hambre, y entonces ya él se conformaba con ser un empleado de su padre. ¿Por qué? Porque él reconoció que ya él no merecía herencia, porque él la había pedido y la había malgastado. Ahora él dijo: yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, yo sé que lo hice mal, pero hazme un jornalero, dame un empleo en tu empresa, padre. Pero el padre es tan bueno que no le hizo caso. Lo que dijo es: tráiganle vestido nuevo. Parece que ya tenía la ropa, estaba gastada ya, parecía un loco. Tráiganle vestido nuevo. Los zapatos estaban rotos, nunca más pudo comprar unos zapatos. Se lo dio a las mujeres y a los amigos, se lo bebió, se lo fumó, se lo embuque, lo que sea, pero lo malgastó. Ahora los amigos que se bebían en los cuartos de las mujeres, que le decían papi chulo, ahora se le fueron todas, ahora lo dejan solo, ahora se quedó él sin pito y sin flauta, sus zapatos rotos, su ropa fea, y el Señor le dijo: tráigame un vestido nuevo, ay, tráigame unos calzados nuevos. Parece que la niña lo había empeñado para bebérselo, para los vicios, para lo que sea. Y dijo: no tiene anillo, tráigame un anillo, mi hijo. Aleluya. Ahora sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fiesta grande aquí. Vamos a empezar con otro. Empezamos cerrado, vamos a matarlo, porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta. ¿Y qué pasó? Dice: no, el hijo que se me había muerto hoy ha resucitado. El hijo que lo perdí ahora lo encontré. Eso hace Dios cuando alguien se reconcilia. Porque cuando tú te conviertes, tú puedes ser más feo, ahora tú eres lindo, porque la gracia de Dios pone a uno lindo. Yo no soy lindo, es la gracia de Dios, Sí, porque hay gente que después que Dios lo limpia y lo pone bien brilloso, creen que está acabando. Y la mujer de afuera comienza a pitarlo y es el diablo llamándolo. Y entonces ¿sabe qué? Se dejan engañar creyendo que están buenos de verdad. Y dice: voy para el mundo a acabar. Y el diablo va para el acabadero. Entonces sin Dios, sin mujer y sin nada, ¿cuánto lo va a Dios? Porque las mujeres no te descarrean, ahora te sueltan en banda, porque lo que querían era la gracia que depositaba Dios en ti. No era tú, era la gracia de Dios. No era tú que estabas bueno, era la gracia de Dios que estaba en ti. Mira que hay gente en la calle que están como el hijo pródigo, explotados. Entonces viene la mujer de su casa y viene la mujer de la calle. Ninguno lo quiere, ni lo quiere el diablo, ni lo quiere Dios, ni lo quiere la mujer de la casa, ni de la calle. Sigue inventando. Sí, sigue inventando. Entonces, Dios le enseñó algo a los discípulos. Que esto no se basa a tu capacidad humana. Que aunque tú hayas estudiado todo eso bueno, estudia lo más que te pueda, que Dios puede usar todas esas cosas a tu favor para el ministerio. Pero no creas que eso es todo. Porque hay gente que se ha olvidado de la presencia de Dios, de la oración, y están confiando en su capacidad humana. Y esto no consiste en tu capacidad humana, sino en la del cielo. En la del cielo. Hay gente que sean doctores, abogados, lo que sea, licenciados, creen que por eso Dios lo va a usar más que otros. Y hay gente que no estudiaron, pero tienen a Dios. Tienen presencia. Dios enseña. Dios capacita. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a incluir a toda verdad, a toda justicia. El conocimiento lo da Dios. Hay gente que son doctores, doctorados, lo que sea, pero cuando están aquí no hayan que hablar. Cuando están aquí no dicen muchas cosas porque ellos no tienen casi nada. Y cuando hablan, quizás hablan de otra cosa muy lejos de la que Dios quiere que hable. Pero hay uno que quizás no estudió mucho, pero está buscando de Dios. Se está comiendo el rollo.
está bajando conocimiento y Dios les revela su palabra. Hubo un joven que un muchacho lo humilló, un amigo mío, fue llorando donde mí, porque otro muchacho que estudió y fue un teólogo, lo humilló, porque el conocimiento que Dios te da no es para que tú humilles al otro, es para que tú enseñes al otro, es para que tú compartas ese conocimiento. La Biblia se da por gracia lo que por gracia recibí. Si tú sabes mucho, ayuda al que no sabe. Y él se sintió humillado porque lo humilló delante de los demás y le dijo palabras fuertes que él tuvo que quedarse callado. Pero el muchacho era un muchacho de oración, de búsqueda. Nos íbamos para los montes juntos a buscar de Dios, a buscar presencia de Dios. Pero él, llorando, me dijo: mira, fulano, así me humilló y me sentí mal porque él no debió hablarme así. Él tenía mejor que jalarme a solas y explicarme así, pero me humilló y yo tranquilo. Pero la siguiente noche se soñó que Dios habló con él y le dijo, y él pensaba que estaba hablando conmigo, pero era con Dios en el sueño. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Es verdad, fulano tiene conocimiento, pero no tiene revelación. Hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene revelación. ¿Y sabe qué yo le dije a él? Mira lo que Dios te dijo. Dios te tiene a ti en más alto porque Dios te da revelación. Hay gente que se basa solamente en su conocimiento, pero no busca la revelación. Dios quiere un pueblo con revelación. Dios quiere un pueblo con revelación de lo alto, que no se basa solamente a lo que está aquí, a lo visible. Dios quiere que tú veas más allá que lo invisible. Hermano, que lo invisible tú lo puedes palpar, que tú puedas hacer, hermano, que lo invisible se haga visible. A veces lo viento contrario. Mira, yo tuve una revelación con este tema. Este tema Dios me lo reveló. Y fue una ocasión que yo me sueño que voy caminando, esto fue en San Pedro de Macorís, por la Universidad Central del Este, iba hacia la zona franca. Y llegando al puente peatonal, allí había un grupo de cristianos con una bocina amplificada predicando la palabra. Ellos estaban orando allí. Yo me quedé nerviando ahí. Yo dije, estos son de los míos, ¿verdad? Y yo me puse en la esquinita, que yo no conocía a ninguno de ellos, ni ellos me conocían. Yo me puse en la esquinita, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque hermano, a veces te ven hermanos por la calle predicando, guerreando, peleando un pleito. Usted piensa que el pleito no es suyo y lo suelta a ellos. No, hermano, si usted va allí orando y tú sientes de detenerte y clama ahí también con él. Un refuerzo ahí. Yo me puse una esquinita, como yo no conocía a ninguno de ellos, me pongo una esquinita y comienzo, gloria a Dios, aleluya, alabamos a Dios, alabamos, y comienzo a invocar el poder de Dios, ayudándolo. De repente una de ellas viene orando y gloria a Dios, y se me acerca y me dice, ¿tienes el mensaje? Yo no me puse contento, yo me enojé. Porque yo dije, ¿cómo que tengo el mensaje? Ella me conoce a mí. Ella sabe si yo predico. ¿Cómo se atreve? Y además no me voy a poner con Biblia. Y no tengo nada que predicar en la cabeza. ¿Cómo se atreve? Y me pongo a pelear ahí solo. Me pongo a pelear porque dije, ella no me conoce a mí, ¿cómo que tengo el mensaje? Me siento mal con eso. De repente le entregan a la persona que le va a entregar el predicador. Ay, madre. Y está la persona orando por el predicador y yo enojado. Yo decía, ¿pero qué? ¿Cómo se atreve? Es que ella no me conoce a mí. Ni siquiera yo ando con una Biblia.
Hermano, y en eso, hermano, sopla un viento. Y cuando el viento sopla, siento que el viento se devuelve y comienza a dar vuelta a la vez de mí. Yo al ver eso, yo siento la presencia de Dios, cierro los ojos. Y cuando cierro los ojos, siento que del viento que se devolvió, que está ahí dando vuelta como un molino a la vez de mí, sale una voz de allí y me dice: los vientos contrarios te llevarán al propósito de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Los vientos contrarios te llevarán al propósito de Dios. Cuando me dice eso, yo me prendí, hermano. Yo me prendí con eso, hermano. Los ojos yo sentí que se transformó, yo sentí un fuego y me metí una ciencia. Y ya yo quiero ahora que me entreguen ya el micrófono. Quiero que me entreguen ya la barquilla. Porque dije, ya yo sé a lo mejor predicar, por lo menos tengo el tema. Hermano, y cuando me pasaron ese micrófono, hermano, eso fue tremendo. Yo comencé a hablar del viento y comencé a detallar los vientos. Comencé a hablar de se metió una ciencia de viento, que yo hablaba del viento del sur, del viento del norte, y lo detallaban, hermano, como que si yo hubiera estudiado todo eso. Detallando los vientos y comencé, y hermano, se llenó la calle de gente, se nubló de gente así, y la gente se maravillaba y haciendo así. Y yo veía a la gente gozándose, y así yo hablando del viento, y yo estaba emocionado, hermano, con una unción y con una ciencia sobre el viento, hermano, y lo más fuerte que de repente no terminé el mensaje. No sé en qué paró eso, porque yo no lo terminé yo de repente. Pero ¿sabe algo? Después Dios comenzó a darme el entendimiento, el por qué. Hermano, yo estaba en esos tiempos pasando momentos difíciles en mi vida, porque todo el que tiene llamado de Dios es una amenaza para el mundo de la tiniebla. Y el diablo que hace la guerra no tiene que ver con qué. Y yo estaba pasando un momento difícil, y yo dije, yo no quiero predicar más, yo no quiero ser predicador. Y yo le estaba pidiendo a Dios que no me use, yo no quiero predicar. Ya, a veces decía el Señor, ya no voy a hablar más. Y me ponía a llorar, pero no aguantaba, tenía que hacerlo. ¿Y sabe algo? Y entonces de ahí vino esa palabra: los vientos contrarios te llevarán al propósito de Dios. Con todo lo que me estaba pasando había un propósito. Cuando tú le pides algo a Dios, Dios te dice amén, sí, pero pasa del proceso ahora. Pasa del proceso. ¿Y sabe lo que había de aquel lado? Había un endemoniado. Por eso Satanás no quería que Jesús y los discípulos llegaran de aquel lado. Por eso ellos no querían que llegue y levantara el viento. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a hacer una liberación. Había un hombre que tenía muchos demonios y tenía mucho tiempo estando atado por los demonios. Por eso el diablo se opuso a que los discípulos no llegaran con Jesús a aquel lado. Porque cada vez que Dios va a hacer un milagro, cada vez que Dios va a hacer algo grande, el enemigo se opone para que no lleguen. Pero Jesús llegó. Cuando te esté sucediendo algo difícil y tú no puedas, llama a Jesús que está ahí. Gloria. Porque hay gente que espera lo último para llamar al maestro. Aleluya. El Señor dice que no le da carga que no la pueda llevar. Si tú estás pasando un proceso, estás pasando un momento difícil, está pasando, Dios sabe por qué lo está pasando, Dios sabe que tú tienes la capacidad, Dios te preparó para tu resistir, Dios te preparó para que tú venzas. Y sabe que cuando tú comiences a vencer, entonces la promesa de Dios se va a ir cumpliendo en tu vida. Alabado sea el Señor. Cada vez que tú vences una prueba, es una victoria. No hay victoria si no hay guerra. Sí, porque la gente quiere victoria, pero no quiere pelear. ¿Cómo tú vas a tener victoria si no tienes guerra? Jesús llegó del otro lado con los discípulos. Lo primero que lo recibe es un endemoniado, que le decía el endemoniado verdadero. Este hombre endemoniado, desde que ve a Jesús, de una vez reconoce quién es él.
y le pregunta: ¿por qué viene a atormentarlo antes de tiempo? Y Jesús le dice: ¿quiénes son ustedes? Ellos le confiesan a Jesús, le dicen: nosotros somos legiones, porque somos muchos. Y usted sabe lo que es una legión. Son miles. Un cuerpo tiene capacidad de tener miles de demonios. Si usted busca qué es una legión, según la ley de Roma o los romanos, una legión son 2.000 soldados, 4.000 soldados, y son de miles de soldados. Entonces este hombre dice, los demonios a través de él, que son legiones. O sea que habían miles de demonios en ese cuerpo. Por eso la Biblia habla de que este hombre no podía sostener nada. Lo amarraba con cadena, el mundo lo rompía, con ello lo desmenuzaba. Este hombre no había con qué atarlo. Y este hombre andaba desnudo, dice la Biblia. Se arañaba su cuerpo con piedra, daba voces en los sepulcros, y el hombre hubo que dejar el sitio. Pero llegó Jesús. Todo hasta que llegue Jesús. Pero Jesús no va a llegar solo, va a llegar a través de ti. A través de ti. Cuando uno de nosotros llegamos a un lugar mandado por Dios, llegó Dios también a el lugar. Porque nosotros nunca vamos a llegar solo al lugar. Cuando tú llegas, llega Jesús también. Cuando tú llegas, llega su presencia también. Porque Él no te manda, Él dice: vamos. El enemigo quiere que tú creas que tú estás solo. El enemigo quiere hacerte creer que tú estás sola. ¿Para qué? Para que tú tengas miedo, porque cuando tú tienes miedo, Él tiene ventaja. Cuando tú tienes miedo, Él te vence. El que tiene miedo no llega muy lejos, porque tiene miedo. Y Satanás gana ventaja. Pero cuando tú dices: yo no estoy solo, te pones de pie y declara de que Dios está contigo, entonces se va a manifestar lo que tú dijiste que iba a suceder. Porque nuestra palabra tiene poder. El diablo por eso no quiere que tú profetices, porque sabe que se va a cumplir. Él no quiere que tú hables, porque sabe que va a suceder algo grande. Sabe que hay gente que cuando habla, los cielos se abren. Cuando habla, los diablos corren. Cuando habla, los demonios se van. Y esa gente quiere callarla. Esa gente la quiere detener. Esa gente le quiere meter miedo. Pero Dios te dice: no temas, porque tú no estás solo. Todo lo que tú has pasado es para Dios glorificarse. Hay gente que lo está soplando viento contrario, porque salían del propósito de Dios. Hay otros que lo están soplando viento contrario, porque Dios le dio una palabra y el diablo quiere detenerlo. Y cuando tú comienzas a caminar sobre esa palabra que Dios te dijo, van a venir viendo contrario que tú vas a creer que no es de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere que tú creas, que no es de Dios. Pero tú dices: pero fue que Dios me habló, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque el enemigo se opone para que no se dé. Daniel una vez se sentía desesperado, porque Daniel le pidió a Dios algo. Daniel oraba por su pueblo, Daniel clamaba por su pueblo, y tenía una petición delante de Dios, y Dios se la contestó. Pero se opuso el príncipe de Persia, que es Satanás. Se opuso para que no le llegara la bendición. Y dice la Biblia que Daniel tenía 3 semanas orando por eso. Y el ángel, cuando se le presentó a Daniel, el ángel le habló a Daniel y dijo: Daniel, desde que tú te propusiste, Dios te contestó. Lo que pasa es que se levantó el príncipe de Persia, se opuso. Y te dijo: ¿qué le dijo el ángel a Daniel?
que tenían 21 días peleando para llegar con la petición de Daniel. Y usted calcula que Daniel tenía 3 semanas y el ángel dice que tenía 21 días. ¿Cuántas son 3 semanas? 3 semanas de 21. Y el ángel dice, yo tenía 21 días y Daniel tenía 3 semanas. O sea, el mismo día que Daniel le pidió a Dios, Dios le contestó. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero hay una guerra para que no te llegue la bendición. Se opuso el principado de la cabora, se opuso el principado de la tierra, pero Dios envió el ángel. Los manos de Daniel que no se detenía de orar. Los manos de Daniel que no se rendía de orar. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Alabó al Señor. Daniel tenía fe que aunque Dios sentía que no le llegaba nada, pero seguía insistiendo, seguía orando, seguía clamando, nada le desesperaba. Él se fue por el monte y allí frente al río comenzó a clamar. Alabó al Señor. Los amigos que andaban con Daniel salían corriendo cuando llegó el ángel, porque se metió un miedo, se sintió una presencia, que todo el mundo salió corriendo y Daniel se quedó ahí. Todo el mundo dejó a Daniel. Los compañeros de Daniel que andaban cuidando a Daniel, porque Daniel era una persona importante. Daniel era un funcionario fuerte en Babilonia. Pero agarraron su caballo y se fueron todos, sálvese que fuera. Aquí hay algo raro, dijeron ellos. Y no es natural. Salieron corriendo, Daniel se quedó ahí. Y la presencia era tan fuerte que Daniel, dice la Biblia, Daniel cayó con su rostro a tierra. Y el ángel llamó a Daniel. Daniel no tenía fuerza para ni siquiera levantar su cabeza. Y el ángel tuvo que tocar a Daniel y fortalecerlo. Y le dijo, Daniel, siervo amado. Tú el que vive en la presencia de Dios es un siervo amado. Todo el que vive orando en la presencia de Dios es un siervo amado. Y por eso, aleluya, Daniel era amado. Y el ángel le dijo, siervo amado. Y comenzó a hablar con Daniel. Entonces, hermano, cuando tú una persona de oración, una persona que busca la presencia de Dios, tú te vas a conocer en el mundo espiritual. Aleluya. Mientras más tú ores y ayunas, te das a conocer en el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Cuando tú te digas aquí, los demonios que pasaron por ahí arriba tendrán que cambiar su ruta, porque la oración tuya cambia la atmósfera. Entonces, ¿sabe algo? Nada inmundo va a pasar por ahí, porque hay una conexión de la oración tuya con Dios. O sea, tú estás hablando con Dios y sabes, la oración va subiendo y la atmósfera cambia, los cielos se abren, los demonios no pueden acercarse a ese lugar. ¿Y cómo tú te la conoces en el mundo espiritual? Ese demonio que pasaba por tu casa, o quizá la vecina, si tú date cuenta, tenía un altar diabólico y ahora ella no puede manifestar esos demonios porque hay una sierva orando ahí. Ahora esa mujer que hace brujería, tengo caminada de llega, llama a San Fulano, a San Sancocha, a San Pereceo, ninguno llega. Ahora ese va por un brujo más grande y dice, pero yo invoco los demonios y no me llegan, ¿qué pasa? Entonces los demonios le dicen, lo que pasa es que hay una sierva orando ahí. Los demonios le dicen, hay una sierva que no deja que lleguemos. Entonces, ¿qué pasa? Si el demonio era chiquito, vamos a mandar uno más grande para hacerte la guerra. Cuando esos demonios no pueden pasar por ahí, que llegan tarde a su servicio, los demonios de más rango los castigan. Entonces le dicen, ¿quién fue? Fulana. Ya tu nombre ahora va a sonar en el mundo espiritual. Ahora ese principado va a mandar uno más fuerte, vamos a hacerle la guerra, hay que tumbarla a ella. Y cuando tú tumbas, o sea, cuando te mandan un demonio más grande, Dios te sube un rango también más alto. ¿Por qué la persona sube de nivel? Antes el predicador de antes no es de ahora, porque Dios lo subió de nivel.
Dios te va llevando, lo de Dios va creciendo de abajo para arriba. Dios no te va a subir así de golpe, no, Dios viene procesándote. Los demonios son por rango, hay demonios rasos, pero hay demonios cabos, hay demonios sargentos, hay un demonio raso, tú haces ¡guau! Y se va. Sí, tú te sacudes así, ellos se emparten y se van. ¡Ay, ay, ay! Pero un principado, tú le haces ¡guau! Y se quedan así. Se enfrentan. Porque ellos tienen rango y tienen demonio a su posición. Y te resisten. Ellos saben que se tienen que ir, pero te resisten. Tienen más resistencia. Alabado sea el Señor. Yo he peleado con demonios que me han hecho en el frente. Y yo me he asustado. Entonces, así mismo Dios te va subiendo. Tú reprendes un demonio raso, te envían un campo, pero Dios también te da una raya más en el mundo espiritual. Entonces, si tú no peleas, tú no vas a llegar a nada. Si tú no eres procesada, tú no vas a llegar a tener rango en el mundo espiritual. Entonces, no es cualquiera, hermano, que entiende esto. Entonces, yo creo que en esta noche tú has entendido que los vientos contrarios que han soplado es para Dios llevarte al propósito. Dios te dio una palabra y quizás tú has pasado por momentos difíciles. El diablo se te levantó en tu casa, en tu familia, y tú le estás preguntando a Dios ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué me está pasando ciertas cosas? Lo que pasa es que el diablo sabe el propósito que Dios tiene contigo y te ha hecho la guerra. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, resistid al diablo y cuidad de vosotros. Dios te está mandando a resistirle. A resistirle. Y yo creo que hoy Dios te va a dar fortaleza para tú resistir. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de tu vencer. Llegó el tiempo de tú decirle, aleluya, a todo principado, hasta hoy llegaste, hasta hoy llegaste, hasta